De salud de Cava, dale, lo escuchamos. Como así también las unidades febriles de urgencias, y agregamos dos dispositivos que son la rural y Costa Salguero, que habitualmente hacíamos los testeos como turistas, lo vamos a dejar para la población general. Para aquella persona que se considere contacto de un positivo, también va a poder acercarse a la rural o a Costa Salguero y poder hacerse el test para evaluar su positividad o no y las posteriores consecuencias. En relación a los barrios vulnerables, se han diagnosticado en total 19.349 personas, de los cuales 17.862 ya se han recuperado. Lamentablemente fallecieron 299 personas, lo que da una tasa de letalidad del 1.55%. Si bien hubo un leve ascenso, como ven, en la curva en los últimos días, no es la misma proporcionalidad que en el resto de la ciudad, y en el día de ayer se han reportado entre todos los barrios 55 casos. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, así como con la estrategia de detectar, también seguimos activamente con la estrategia en las residencias donde viven adultos mayores en la ciudad y llevamos realizados 41.239 hisopados. Hemos podido diagnosticar 5.957 personas con COVID, de las cuales se han recuperado 4.675. Lamentablemente han fallecido 1.122 personas. Fernán. Gracias, Paula. Bueno, como siempre iniciamos la descripción de la campaña de vacunación con los grupos de riesgo ordenados en el plan estratégico del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. El primer grupo, trabajadores de la salud; el segundo, mayores de 70 años; el tercer grupo, de entre 60 y 69 años; el cuarto grupo, personal estratégico; el quinto, personas de entre 18 y 59 años con enfermedades acompañantes; y por último, otros grupos estratégicos locales. Hasta el día de hoy hemos recibido del primer componente de la vacuna Sputnik V 239.600 aplicaciones, de las cuales aplicamos 178.585. Del componente 2 recibimos 83.300 vacunas, aplicamos 80.167. Del componente AstraZeneca, que era sobre todo Covishield, que ha venido de India, hemos aplicado las 77.300 que ya recibimos, y de Sinopharm, que acabamos de recibir. Entre las dos entregas recibimos 122.400 vacunas y ya hemos aplicado 72.941. Las diferencias entre el componente 1 de Sputnik, entre recibidas y aplicadas, y el componente 1 de Sinopharm, o la vacuna de Sinopharm, entre recibidas y aplicadas, son todos los turnos que tenemos asignados de aquí hasta mediados de la semana que viene. Vamos grupo por grupo. Nosotros en personal de salud hemos aplicado un total de 262.041 vacunas. Eso significa 181.779 personas que han recibido al menos una dosis, y de ellas 80.262 que ya han recibido la segunda dosis, tienen el esquema completo de vacunación. En cuanto a adultos mayores de residencias de la tercera edad, nosotros, ustedes saben, tenemos 498 residencias. Hemos completado la vacunación en 491 de ellas. Las últimas 7 residencias que nos quedan, por razones operativas, porque había casos clínicos o porque había personas de contacto estrecho, no se han podido completar aún, pero seguramente en la medida que se resuelva la problemática clínica en estos días lo podremos completar. Ya alcanzamos 12.815 personas que han sido vacunadas, iniciado su proceso de vacunación. En cuanto a adultos mayores, ya tomamos el criterio de 70 y más, porque estamos ya vacunando, prácticamente terminando más 75, y hemos empezado con más 70. De ellos han sido hasta el día de hoy vacunados, iniciado su campaña de vacunación, 178.835 personas. Hemos ya asignado, como les decía, entre el día de hoy y el día jueves de la semana que viene, hemos asignado 83.385 turnos, que son todas esas vacunas que ustedes vieron que habíamos recibido y aún no aplicado, y nos quedan aún unas 112.000 personas empadronadas en espera de asignación de turno.
Muchas gracias. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Tenía otra pregunta, pero lo escuchaba atentamente. Usted dice que comenzó a notarse un descenso de mortalidad en mayores de 80 años producto del proceso de vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ayer Horacio Rodríguez Larreta firma un comunicado de Juntos por el Cambio en el cual habla de un fracaso de la estrategia sanitaria y de la vacunación en el país. No entiendo cómo hacer compatibles los dos criterios. Quiero preguntarle además sobre cuál es el criterio de la ciudad de Buenos Aires, que parece ser diferente al criterio de la provincia de Buenos Aires, acerca de la restricción de actividades nocturnas. ¿Cuál es el criterio sanitario? Si nos puede explicar eso. Muchas gracias. Cómo no, gracias a vos, Marcelo. Del primer punto es, desde el punto de vista sanitario, la campaña de vacunación de la Argentina ha sido más lenta y más demorada de lo que todos pretendíamos y esperábamos. De manera que es muy importante saber que si nosotros hubiéramos estado en este momento con la mayoría de los grupos de riesgo vacunados, el escenario sería distinto. Desde esa perspectiva podríamos haber estado mejor. Ahora, decididamente, cuando vos avanzás con la campaña y una vez que aplicás la vacuna pasan 2 a 3 semanas, las personas empiezan a tener protección. De manera que hay una integración absoluta entre las dos cosas que estamos hablando en términos sanitarios, que es lo que yo te puedo explicar bien. Y lo segundo que me parece muy importante explicarle a la gente. Nosotros estuvimos trabajando y reuniéndonos en los grupos técnicos, en los ministerios de salud, también los grupos políticos, los jefes de gabinete, entre nación, ciudad y provincia, como siempre lo hemos hecho. Y siempre tenemos la misma metodología. Hacemos una primera parte de compartir información y ponernos de acuerdo con la mirada epidemiológica. Una segunda parte de discutir áreas o escenarios de toma de decisiones en términos de políticas públicas. Y una tercera parte de bajada a terreno concreto de cuáles son las medidas de que a cada lado de la General Paz o en coordinación con la Nación pudiéramos tomar. Y ese proceso lo hemos transitado nuevamente, una vez más, dialogando y analizando la información. ¿Y qué cosas hemos procesado en términos técnicos? Es que la segunda ola en la Argentina, en el área metropolitana y particularmente lo que yo puedo explicar bien, que es la ciudad de Buenos Aires, ustedes la he mostrado recién epidemiológicamente, es una segunda ola que lleva 2 semanas, que tiene una aceleración muy intensiva y que tiene valores de número de casos muy altos. Segunda ola que en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que a mí me gusta describir, tiene un componente de gente de edad joven y de edad mediana muy intenso y tiene un componente de edad muy avanzada con cierta protección inmunológica por la vacuna. Esa es la descripción epidemiológica. Dada esa descripción epidemiológica y analizando los mecanismos de transmisión y de generación de la enfermedad, que básicamente se ven con toda claridad en el grupo entre 15 y 40 años por la socialización, sobre todo nocturna, pero por la socialización en general, las situaciones y lo que todos podemos ver del transporte público y sobre todo que la mayoría de las investigaciones epidemiológicas nos indican que muchos de los contagios están vinculados a encuentros sociales, familiares o laborales en lugares cerrados y mal ventilados. Dada esa mirada de qué está pasando con la circulación viral en la comunidad, tenemos una mirada común de que tenemos que decidir algunas medidas de corte de restricción en el componente de la nocturnidad, en el componente del transporte público o el control de transporte público y en el componente de reuniones sociales, familiares y laborales en lugares de alto riesgo, sobre todo entendiendo que tenemos por delante 3 o 4 semanas que son el momento más crítico de esta segunda ola, por múltiples motivos, pero el principal de todos es porque la campaña de vacunación está avanzando más aceleradamente y necesitamos llegar al principio de mayo con los grupos de riesgo más completamente protegidos por lo que yo les estaba contando.